¿Alguna vez te has detenido a pensar que la verdad es uno de los pilares más importantes en cualquier relación? Distinguir cuándo alguien no está siendo sincero puede marcar la diferencia entre forjar conexiones genuinas o vivir en un mundo de ilusiones. En las relaciones con mujeres, esta habilidad se vuelve aún más valiosa, pues te permite tomar decisiones basadas en la realidad y no en premisas falsas. La filosofía estoica, desarrollada hace más de 2000 años, ofrece principios poderosos que pueden aplicarse para agudizar tu percepción. Antiguos estoicos como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio enseñaron que la sabiduría nace de la observación atenta y del control de las propias emociones, justo lo que necesitas para detectar mentiras sin dejarte dominar por reacciones impulsivas. Imagina tener la capacidad de ver más allá de las palabras, de comprender lo que realmente sucede cuando algo no te cuadra. Esta no es una habilidad para manipular o controlar a los demás, sino para proteger tu paz interior y asegurarte de que tus decisiones se basen en hechos y no en fabricaciones. En el complejo universo de las relaciones interpersonales, especialmente con el sexo opuesto, entender los indicios de deshonestidad puede preservar no solo tu tiempo y energía, sino también tu integridad emocional. Se trata de reconocer la verdad para actuar en consecuencia, un principio profundamente estoico. Las relaciones humanas son redes intrincadas, llenas de interacciones sutiles y significados implícitos. Cuando estás frente a una mujer, ya sea tu pareja, una amiga, una colega de trabajo o alguien a quien acabas de conocer, participas en una danza de palabras, expresiones y gestos que llevan múltiples capas de sentido. En esta coreografía compleja, la confianza actúa como ese hilo invisible que lo mantiene todo unido. Cuando este hilo se rompe por la deshonestidad, toda la estructura de la relación puede desmoronarse. Seguramente has sentido esa inquietud interna, esa sospecha que surge cuando algo simplemente no encaja. Es tu instinto natural de autopreservación detectando inconsistencias. A lo largo de la evolución humana, desarrollamos mecanismos sofisticados para identificar señales de engaño, una habilidad esencial para nuestra supervivencia social. Sin embargo, en el mundo moderno, con sus múltiples distracciones y comunicaciones mediadas por la tecnología, muchos hombres han perdido contacto con esta capacidad innata. Las mentiras en las relaciones pueden variar desde pequeñas omisiones hasta elaboradas falsificaciones de la realidad. Algunas se cuentan para evitar conflictos, otras para obtener ventajas y otras sencillamente por costumbre. Independientemente de la motivación, cuando logras identificarlas, obtienes el poder de decidir cómo responder, con conocimiento de causa y no desde la ignorancia. Esta capacidad de discernimiento es especialmente importante en las relaciones románticas, donde la inversión emocional es mayor y las consecuencias de la deshonestidad pueden ser devastadoras. ¿Cuántos hombres no han visto sus vidas trastornadas por no percibir señales claras de engaño? ¿Cuántas relaciones podrían haberse salvado o terminado en el momento oportuno si se hubieran interpretado correctamente las alertas? Al refinar tu habilidad para detectar mentiras, no solo te proteges de posibles manipulaciones, sino que también abres espacio a relaciones más auténticas. Al fin y al cabo, cuando ambas partes saben que la deshonestidad se notará, hay un incentivo natural hacia la transparencia y la verdad. La verdad es la piedra angular sobre la que se erigen relaciones duraderas y significativas. Cuando construyes conexiones basadas en falsedades, es como levantar un edificio sobre arenas movedizas. Tarde o temprano, el terreno cederá. Imagina invertir años en una relación solo para descubrir que aspectos fundamentales eran falsificaciones. El tiempo, tu recurso más valioso e irrecuperable, malgastado en una realidad que nunca existió. O peor aún, piensa en los hombres, que toman decisiones de vida basadas en información falsa, proporcionada por mujeres en quienes confiaban plenamente. La capacidad de detectar mentiras no tiene que ver con la paranoia o la desconfianza crónica. Se trata de estar atento, presente y consciente en tus interacciones.
Se trata de honrar tu propio discernimiento e intuición. Cuando logras separar lo verdadero de lo falso, tus decisiones se vuelven más firmes, tus relaciones más genuinas y tu camino más claro. En círculos profesionales, esta habilidad puede evitar que te veas envuelto en situaciones comprometedoras o proyectos destinados al fracaso. En la amistad, te permite invertir tu lealtad en personas que verdaderamente la merecen. Y en las relaciones amorosas, puede marcar la diferencia entre una unión basada en el respeto mutuo y una dinámica de manipulación constante. Detectar mentiras también funciona como un filtro natural. Quienes tienen algo que esconder eventualmente se alejarán de alguien capaz de ver a través de sus máscaras. Por otro lado, las personas honestas y transparentes se sentirán cómodas y valoradas al saber que aprecias su autenticidad. Recuerda, sin embargo, que esta habilidad conlleva responsabilidad. Detectar una mentira no implica necesariamente confrontarla de inmediato o de forma hostil. La sabiduría radica en discernir cuándo y cómo actuar basándote en ese conocimiento, algo que el estoicismo puede enseñarnos ampliamente. El estoicismo, filosofía nacida en la antigua Grecia y posteriormente adoptada por influyentes pensadores romanos, ofrece un conjunto de principios que se alinean perfectamente con el arte de detectar mentiras. Más que una escuela filosófica, el estoicismo es una guía práctica para vivir con sabiduría y serenidad en un mundo que con frecuencia puede ser caótico y engañoso. En el núcleo del pensamiento estoico está la distinción entre lo que podemos y no podemos controlar. No puedes controlar si alguien decide mentirte, pero sí puedes controlar tu capacidad de percepción y tu respuesta ante esa percepción. Este principio fundamental transforma la detección de mentiras en un proceso equilibrado y racional, en lugar de ser una tarea reactiva y emocional. Los estoicos enseñaban la importancia de la observación atenta y del juicio suspendido, justamente lo necesario cuando tratas de determinar la veracidad de las palabras de una mujer. En vez de reaccionar impulsivamente ante la primera sospecha, el practicante del estoicismo observa, reúne información y solo entonces forma una opinión basada en evidencias, no en emociones pasajeras. Marco Aurelio, emperador romano y filósofo estoico, escribió: «Todo lo que oímos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad». Esta humildad epistémica nos recuerda que, incluso si sospechamos de una mentira, debemos permanecer abiertos a posibles interpretaciones alternativas, un antídoto contra la paranoia y la desconfianza irracional. Al mismo tiempo, Epicteto nos enseña que es imposible que un hombre aprenda lo que cree que ya sabe. Si te acercas a una relación con la certeza ingenua de que jamás podrían engañarte, creas un punto ciego peligroso que puede ser fácilmente explotado. El estoicismo alienta una mente abierta, pero vigilante. La serenidad estoica, la capacidad de mantener la calma incluso ante revelaciones perturbadoras, también resulta valiosa en el contexto de detectar mentiras. Cuando descubres que te han engañado, la ira puede nublar tu juicio y llevarte a reacciones que empeoren la situación. El estoico reconoce la mentira, acepta la realidad tal como es y decide su siguiente paso con claridad mental. Por último, el estoicismo valora la integridad personal por encima de todo. Al desarrollar tu habilidad para detectar mentiras, no solo te proteges, sino que reafirmas tu compromiso con la verdad y la autenticidad, virtudes fundamentales en esta filosofía. Con estos principios en mano, estás listo para explorar las señales específicas que pueden revelar cuando una mujer está siendo deshonesta. Cada una de estas señales, vista a través de la lente del estoicismo, se convierte en una herramienta poderosa para discernir la verdad en tus relaciones. El lenguaje corporal quizás sea el canal más revelador de la verdad, pues opera en gran medida a nivel inconsciente. Mientras las palabras pueden ensayarse con cuidado, el cuerpo a menudo escapa, revelando información que contradice el discurso verbal. Para el hombre atento, estas señales son como un libro abierto que revela lo que realmente pasa en la mente de una mujer.
Observa detenidamente los ojos, a menudo llamados la ventana del alma, por una buena razón. Cuando una mujer evita el contacto visual en partes específicas de la conversación, puede indicar incomodidad con lo que está diciendo. No obstante, ten en cuenta que un exceso de contacto visual también puede ser sospechoso. Una mirada fija puede ser un intento consciente de parecer sincera, algo que rara vez ocurre de forma natural. Las microexpresiones, breves destellos, de emoción genuina que duran fracciones de segundo antes de ser reprimidas, resultan especialmente reveladoras. Un leve temblor en la comisura de la boca, un ligero fruncir de cejas o una súbita dilatación de las fosas nasales pueden contradecir por completo el mensaje verbal que se está comunicando. Fíjate en las manos. Una mujer que miente suele sentir la necesidad inconsciente de mantenerlas ocupadas, ajustando joyas, tocándose la cara, jugando con el cabello o manipulando objetos cercanos. Estos gestos de autorreconfort representan un intento de aliviar la tensión interna causada por el acto de mentir. La postura también cuenta una historia. Un ligero alejamiento, inclinándose hacia atrás o girando parcialmente el cuerpo, puede expresar distanciamiento psicológico, una forma inconsciente de crear espacio entre ella y la mentira que está contando. Asimismo, cruzar los brazos o las piernas puede indicar una postura defensiva, como si se protegiera de las posibles consecuencias de la deshonestidad. Presta atención también a la sincronía entre distintas partes del cuerpo. Cuando alguien es auténtico, sus gestos, expresiones faciales y palabras se alinean de forma natural. La incongruencia, como sonreír al describir algo triste o asentir con la cabeza al decir no, puede indicar que algo no encaja en la narrativa presentada. El estoicismo nos enseña a observar estas señales con atención plena, pero sin emitir juicios precipitados. Una mujer puede mostrar nerviosismo por muchas razones que no implican mentir. Ansiedad social, atracción o incomodidad con el tema de la conversación. La sabiduría consiste en recoger estas pistas como piezas de un rompecabezas más amplio, no como pruebas concluyentes por sí solas. Como aconsejaba Marco Aurelio, no te alteres por la imaginación de las cosas, concéntrate en la realidad presente. Al observar el lenguaje corporal, mantente anclado en el momento, registrando lo que de verdad ves y no lo que temes o esperas ver. Esta objetividad estoica es lo que convierte la simple observación en una herramienta efectiva de discernimiento. Si bien el lenguaje corporal nos dice mucho, la comunicación verbal proporciona pistas igualmente valiosas. La elección de las 100 palabras, el ritmo del discurso y los matices lingüísticos pueden revelar inconsistencias sutiles que indican cuándo una mujer podría no estar siendo totalmente sincera. Observa las pausas inusuales o las vacilaciones al hablar. Quien elabora una mentira en tiempo real suele necesitar momentos adicionales para construir la narrativa, generando pausas extrañas que rompen el flujo natural de la conversación. Estas hesitaciones destacan cuando ocurren antes de responder preguntas directas y simples que no deberían requerir mucha reflexión. El cambio en el tono de voz es otro indicador poderoso. Un ligero aumento en el tono puede reflejar tensión o nerviosismo asociado a la mentira. Algunas mujeres, cuando no son sinceras, también tienden a hablar en un volumen más bajo, casi como si su cuerpo se resistiera a proyectar palabras que no son verdaderas. Pon atención al uso excesivo de calificadores o frases de refuerzo como «para ser honesta», «créeme», «francamente» o «la verdad es que». Paradójicamente, estas expresiones que supuestamente refuerzan la sinceridad suelen emplearse cuando alguien está siendo menos que honesto, como si intentara compensar verbalmente la falta de verdad. El distanciamiento lingüístico también es significativo. Una mujer que miente, tal vez, de forma inconsciente, cree distancia entre ella y la mentira, usando menos pronombres personales, yo, mí, y más construcciones indirectas. Por ejemplo, en lugar de decir, yo no tomé tu celular, podría decir, ese celular no fue tocado por mí.
una expresión más formal y distante. Las respuestas excesivamente elaboradas o los detalles innecesarios ante preguntas sencillas también llaman la atención. Aunque hay personas naturalmente detallistas, el uso de detalles irrelevantes suele indicar un intento de parecer más creíble o de distraerte del punto principal que se quiere evitar. Otra pista verbal es la repetición exacta de tus preguntas antes de responder, una táctica para ganar tiempo. Del mismo modo, recurrir a preguntas retóricas como ¿por qué mentirías sobre eso? O ¿de verdad piensas que haría algo? ¿Así? Busca desviar el enfoque y ponerte a la defensiva, interrumpiendo tu investigación. El estoicismo nos anima a escuchar de forma activa, no solo las palabras que se dicen, sino también las que quedan sin pronunciar. Como observó Epicteto, tenemos 2 oídos y una boca para que podamos escuchar el doble de lo que hablamos. Al practicar esta escucha estoica, paciente, atenta y libre de juicios apresurados, desarrollas sensibilidad hacia los patrones verbales que delatan la deshonestidad. Ten presente que las variaciones en la comunicación verbal también pueden estar influidas por factores como nerviosismo, diferencias culturales o estilos personales de expresión. Es la consistencia, o su ausencia, a lo largo del tiempo, la que arroja las pistas más sólidas sobre la veracidad de lo comunicado. Cada persona establece con el tiempo patrones de conducta más o menos estables. Conocer estos patrones base es esencial para detectar cuando algo se sale de lo normal. Los cambios bruscos en el comportamiento habitual de una mujer pueden ser uno de los indicios más confiables de que algo no está siendo compartido contigo. Observa alteraciones en su rutina que no tengan explicación clara. Alguien que siempre fue accesible por celular y de pronto se vuelve inubicable en momentos específicos. Alguien que nunca se preocupó por la privacidad y de repente protege su teléfono con contraseña. O una novia que desarrolla un nuevo interés que requiere tiempo lejos de ti sin dar más detalles. Todas estas variaciones merecen tu atención consciente. Los patrones de comunicación también pueden cambiar de forma reveladora. Si antes respondía mensajes al instante y ahora tarda horas en ciertos días. Si era habladora y de repente se vuelve reservada. O si alguien habitualmente directo se torna evasivo. Estas inconsistencias podrían indicar que se está ocultando algo. Las modificaciones en el estilo personal también ameritan consideración. Un cambio repentino en su apariencia, ropa nueva, maquillaje distinto o un corte de cabello inusual no son necesariamente señales de deshonestidad por sí mismos. Sin embargo, combinados con otros indicadores, pueden formar parte de un patrón mayor de transformación motivado por razones no reveladas. Los hábitos de alimentación y de sueño también pueden verse afectados por el estrés de mantener mentiras. La pérdida de apetito, el insomnio o el aumento en el consumo de alcohol pueden reflejar una conciencia intranquila. Desde luego, también pueden deberse a múltiples factores de la vida cotidiana. El filósofo estoico Séneca afirmaba que el tiempo revela la verdad. Esta perspectiva paciente resulta valiosa cuando estás atento a cambios de comportamiento. En lugar de reaccionar impulsivamente ante la primera señal, observa el patrón a lo largo del tiempo. Cambios temporales podrían deberse a estrés pasajero o circunstancias externas, mientras que los persistentes apuntan con más fuerza a algo significativo. La aproximación estoica también distingue entre las alteraciones conductuales y nuestros juicios sobre ellas. Como escribió Marco Aurelio, todo lo que oímos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. Mantén la mente abierta a explicaciones alternativas, pero no ignores tu intuición cuando varios cambios se suman para indicar que algo se está ocultando. Esta cautela no implica desestimar evidencias claras, sino abordar tus observaciones con la sabiduría de entender que el comportamiento humano obedece a múltiples causas. Precisamente esta moderación estoica, ni ingenuidad ciega ni paranoia, injustificada,
Es la que convierte la detección de cambios conductuales en una herramienta tan efectiva para discernir la verdad. Uno de los patrones más reveladores de deshonestidad es la tendencia a evitar detalles concretos. Cuando alguien cuenta la verdad sobre un suceso vivido, por lo general puede ofrecer detalles sensoriales y contextuales ricos, incluso si pasaron hace un tiempo. En cambio, las historias inventadas suelen carecer de esa textura propia de una experiencia real. Presta atención cuando las respuestas a preguntas directas son constantemente vagas o generales. He estado ocupada con cosas del trabajo, en lugar de explicar con qué proyectos. Salí con unas personas, sin mencionar nombres. Estuve por ahí, sin identificar lugares específicos. Son banderas rojas dignas de consideración. También es revelador el desvío estratégico al preguntarle por detalles puntuales. Una táctica frecuente consiste en responder a una pregunta distinta de la que se formuló, u ofrecer información irrelevante con la esperanza de que olvides la cuestión original. Por ejemplo, si preguntas, ¿con quién estuviste anoche?, una respuesta como, ¿no confías en mí?, o el restaurante estaba tan lleno que apenas podíamos hablar, esquiva el tema central. Observa además la inconsistencia en la cantidad de detalles proporcionados. Las mentiras más elaboradas suelen dar detalles excesivos en partes irrelevantes para aparentar credibilidad, mientras se mantienen notoriamente vagas en los puntos cruciales. Este contraste en la densidad de información es muy revelador. Quien dice la verdad tiende a explayarse en lo importante y a ser más breve en lo secundario. La incapacidad de ampliar o detallar aspectos de la historia cuando se le pide es otra señal. Quien ha vivido un suceso real puede profundizar en cualquier parte de la historia si se lo solicitan, mientras que una historia fabricada suele carecer de esa flexibilidad, pues la persona solo ha preparado ciertos pasajes y no puede improvisar con naturalidad. El estoicismo valora la claridad y la precisión en el pensamiento y la comunicación. Como instruía Epicteto, primero aprende el significado de lo que dices y luego habla. Esta valoración de la exactitud nos vuelve naturalmente atentos. Cuando alguien evita de forma consistente ser específico, no por casualidad, sino por necesidad. Al mismo tiempo, el estoicismo nos previene de conclusiones precipitadas. Hay motivos legítimos para que alguien sea vago. Una memoria deficiente, el deseo de proteger la privacidad de terceros o simplemente un estilo de comunicación. La clave está en identificar patrones persistentes de evasión, sobre todo en temas específicos, mientras conservas la apertura a otras explicaciones. Como en todos los aspectos de la detección de mentiras, es la convergencia de múltiples señales lo que brinda la visión más clara. Una persona, ocasionalmente, imprecisa no es necesariamente deshonesta, pero alguien constantemente vago sobre ciertos asuntos, que desvía preguntas específicas y no puede profundizar cuando se le solicita, demuestra un patrón que exige atención más minuciosa. Las emociones son mensajeras poderosas de la verdad interior cuando se expresan con autenticidad. Sin embargo, cuando alguien está siendo deshonesto, a menudo se produce una desconexión entre la emoción apropiada a la situación y lo que realmente se muestra. Estas reacciones emocionales desproporcionadas, por exceso o por defecto, pueden ser indicios claros de que algo no encaja. Observa la intensidad emocional que parece exagerada en comparación con el contexto. Una reacción explosiva ante una pregunta aparentemente inofensiva puede ser una táctica de defensa preventiva, creando un entorno emocionalmente costoso para que no sigas indagando. Si notas que una simple pregunta sobre dónde estuvo anoche provoca una respuesta desmesurada, podría indicar que has tocado un punto sensible que se está protegiendo. Igualmente reveladora es la ausencia de emoción donde lo normal sería esperarla. Una respuesta plana y carente de afecto ante noticias que, por lo general, suscitarían sorpresa, entusiasmo o tristeza, puede indicar que la persona ya conocía la información o está emocionalmente desconectada de la situación, tal vez porque navega en un territorio de deshonestidad. El momento de la reacción emocional también merece atención. En las expresiones genuinas,
hay sincronicidad entre el estímulo y la respuesta. Cuando la emoción parece llegar con retraso, como si primero procesara qué expresión sería adecuada y luego la representara, puede indicar una actuación calculada en lugar de una reacción auténtica. Especialmente reveladora es la incapacidad de sostener una expresión emocional en el tiempo. Quien está genuinamente triste o molesto mantiene cierta coherencia en su presentación emocional. Cuando notas cambios bruscos, donde la máscara cae y asoma la emoción real para luego reprimirla, estás viendo la tensión entre la representación deliberada y el estado emocional verdadero. El estoicismo ofrece una perspectiva valiosa para interpretar estas señales. Los estoicos reconocían la importancia de las emociones como información sobre nuestra visión del mundo, pero también insistían en no dejarnos controlar por ellas. Esta actitud equilibrada te permite observar reacciones emocionales desproporcionadas con claridad, sin dejarte arrastrar por el drama que generan. Como dijo Epicteto, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello lo que importa. Aplicado a la observación de los demás, podemos notar cuando las reacciones no guardan proporción con los hechos que las desencadenan, un desajuste que suele indicar que hay algo más en juego. Recuerda, sin embargo, que cada persona tiene estilos y antecedentes emocionales distintos. Algunos son más expresivos por naturaleza y otros más contenidos. Es la desviación respecto a su propio patrón habitual, la reacción desproporcionada en relación con su línea de base, la que te brindará indicios más confiables de una posible deshonestidad. Mientras las reacciones emocionales exageradas pueden llamar la atención, la ausencia total de participación emocional también resulta reveladora. Si una mujer parece desconectada o desinteresada durante conversaciones importantes, podría estar usando, consciente o inconscientemente, una estrategia de distanciamiento para evitar la vulnerabilidad que conlleva la verdad. Observa la calidad de su presencia. Alguien que miente suele exhibir señales sutiles de desenganche, mirar constantemente el reloj o el celular, responder con frases genéricas que no exigen implicación emocional, o mantener una expresión facial neutra que transmita poco sobre sus pensamientos o sentimientos. La postura corporal cerrada, brazos cruzados, rigidez, escasos movimientos expresivos, puede indicar una barrera deliberada para conservar distancia emocional. Del mismo modo, la falta de reciprocidad, no responder a sonrisas, ignorar pistas emocionales o no hacer preguntas de seguimiento, sugiere una persona que prefiere no profundizar en la conexión. Más llamativa aún es la incongruencia entre el contenido verbal y el entusiasmo emocional. Si dice que algo es muy importante para ella, pero lo expresa con apatía, o afirma sentirse muy ilusionada por planes futuros, pero no, muestra entusiasmo real. Esa desconexión puede señalar que las palabras no reflejan sus sentimientos reales. El involucramiento selectivo también merece atención. Si parece emocionalmente presente e interesada en ciertos temas, pero se vuelve misteriosamente distante en otros, ese contraste podría indicar áreas en las que la honestidad resulta más costosa o arriesgada. La filosofía estoica, con su énfasis en la autenticidad y la integridad personal, nos ofrece una lente útil para interpretar este distanciamiento. Como escribió Marco Aurelio, el alma se tiñe con el color de sus pensamientos. Cuando presenciamos una desconexión persistente entre las palabras de alguien y su energía emocional, es posible que estemos viendo la disonancia interna que genera la deshonestidad. No obstante, conviene recordar que el distanciamiento emocional puede tener múltiples causas. Un trauma previo, depresión, estrés o incluso un estilo interpersonal reservado pueden manifestarse como desinterés. Es el cambio respecto a su comportamiento habitual, esa frialdad específica en ciertos contextos, lo que brinda indicios más fiables de una posible deshonestidad. La verdad posee una coherencia interna difícil de falsificar a largo plazo. Cuando alguien dice la verdad, distintas versiones de la misma historia, aún contadas en momentos distintos, conservan un núcleo consistente porque se basan en hechos reales. En cambio,
Las mentiras suelen mostrar una deriva narrativa, incoherencias, pequeñas o grandes, que emergen conforme se repite la historia. Pon atención a las discrepancias en las líneas de tiempo. Detalles como horarios, el orden de los sucesos y la duración de los eventos son especialmente vulnerables a las inconsistencias en narraciones falsas. Si en cierto momento menciona haber salido del trabajo a las 6 p.m., pero luego se sitúa en otro lugar a la misma hora, esa incongruencia temporal puede ser un gran indicio. Igualmente importantes son las variaciones en los personajes de la historia. ¿Quiénes estuvieron presentes? ¿Quién dijo qué? ¿Y cómo interactuaron? Suelen ser elementos fijos cuando el suceso se vivió realmente. Las mentiras, en cambio, tienden a sufrir cambios en estos detalles a medida que la persona intenta mantener su versión. Asimismo, nota si cambia el papel que se atribuye a sí misma. En historias reales, la persona conserva cierta coherencia en cómo presenta sus propias acciones y motivaciones. En narraciones inventadas, su papel puede evolucionar para verse más favorable o menos culpable conforme va puliendo la historia. Particularmente revelador es el cambio en el grado de certeza. Quien habla con veracidad puede admitir honestamente no recordar ciertos detalles, y lo hace de forma consistente. En cambio, alguien deshonesto quizá al principio se muestre inseguro sobre algo, y más tarde hable de ello con certeza absoluta, o viceversa. Este patrón sugiere que la narrativa se está ajustando de manera estratégica. El estoicismo, con su énfasis en la coherencia interna, nos sensibiliza ante estas discrepancias. Como señalaba Séneca, la verdad nunca perjudica a una causa justa. Esto nos anima a observar con paciencia cómo evoluciona una historia a lo largo del tiempo y a notar dónde se rompe la consistencia. Un método particularmente eficaz es plantear las mismas preguntas en distintos momentos, con ligeras variaciones en la forma de formularlas. La verdad, arraigada en la realidad, se mantiene firme sin importar cómo se pregunte. Las historias fabricadas, en cambio, tienden a variar según la forma en que se las cuestione, revelando su naturaleza construida. Sin embargo, la perspectiva estoica también nos recuerda que la memoria humana es imperfecta incluso en relatos honestos, y pequeñas variaciones son normales. Lo que delata la deshonestidad es un patrón de discrepancias relevantes, especialmente en puntos centrales de la historia, no simples errores de memoria que a todos nos pueden suceder. La integración de la observación conductual con los principios estoicos ofrece un enfoque integral y poderoso para detectar mentiras. No se trata solo de reconocer señales aisladas, sino de percibir patrones que, en conjunto, pintan un cuadro más completo. Esta síntesis entre la atención a detalles externos y la sabiduría interior es lo que distingue al hombre verdaderamente perceptivo. Cuando integras todas las señales analizadas, lenguaje corporal, comunicación verbal, cambios de comportamiento, evasión de detalles, reacciones emocionales desproporcionadas, falta de compromiso e incoherencias en la narrativa, se conforma un método mucho más confiable que cualquier indicador aislado. La aproximación estoica nos enseña a observar sin reaccionar de inmediato. Como decía Epicteto, controla tus percepciones, deja que la naturaleza siga su curso. Así nada podrá dañarte. Mantener esta postura de observación consciente te permite reunir información sin sucumbir a la ansiedad o la ira que suele acompañar la sospecha de engaño. A la vez, los estoicos valoraban profundamente la verdad, no solo como un concepto abstracto, sino como un elemento esencial para vivir con virtud. Séneca afirmaba que la mayor riqueza consiste en contentarse con poco, pues la suficiencia proviene del espíritu y no de las posesiones. De igual forma, la riqueza de tus relaciones proviene de la autenticidad compartida, no de acumular conexiones superficiales basadas en falsedades. Esta combinación de observación atenta y principios filosóficos crea el estado mental óptimo para detectar mentiras, vigilante, pero no paranoico, escéptico, pero no cínico, confiado en tu percepción,
pero abierto a nuevas evidencias. Es una postura que reconoce la imperfección de la percepción humana, a la vez que confía en la capacidad innata de captar patrones de inconsistencia. Al incorporar este enfoque integral a tu día a día, no solo perfeccionas tu habilidad de identificar mentiras concretas, sino que desarrollas una mayor sensibilidad hacia la verdad en todas sus formas, una destreza que enriquece todas las facetas de tu existencia, desde las relaciones románticas hasta las interacciones profesionales y las amistades. Además de reconocer indicios de mentiras, el estoicismo aporta herramientas prácticas que puedes implementar para fortalecer tu relación con la verdad y afinar tu discernimiento. Estas estrategias no solo incrementan tu capacidad de detectar deshonestidad, sino que también cultivan un estado interior de claridad y equilibrio. La práctica de la atención plena, estar completamente presente, es esencial. Muchas pistas de deshonestidad son tan sutiles y efímeras que puedes perderlas si tu atención está dispersa. Adopta el hábito de dar toda tu atención durante conversaciones importantes, evitando distracciones y observando no solo las palabras, sino a la persona ante ti en su totalidad. El cuestionamiento socrático, hacer preguntas abiertas y no acusatorias, es una herramienta poderosa. En lugar de confrontar con acusaciones cuando sospechas una mentira, plantea preguntas que fomenten la elaboración. ¿Puedes contarme más sobre eso? ¿O cómo te sentiste en ese momento? Son invitaciones para que la persona profundice en su historia, exponiendo posibles inconsistencias. La práctica del juicio suspendido es fundamental. Los estoicos insistían en la importancia de no apresurarse a sacar conclusiones sin evidencia suficiente. Cuando notes una posible señal de deshonestidad, resiste el impulso de confrontar o fijarte en una sola explicación. Anótalo mentalmente y sigue recopilando información hasta que surja un patrón claro. El desarrollo de la autoconciencia es igualmente relevante. Nuestras propias inseguridades, experiencias previas y prejuicios pueden distorsionar lo que percibimos. Al cultivar el autoconocimiento, podrás distinguir mejor entre sospechas legítimas basadas en datos y proyecciones basadas en tus propios miedos o expectativas. La práctica de la empatía cognitiva, entender la perspectiva de otra persona, sin necesariamente compartirla, también agudiza tu discernimiento. Al considerar motivaciones posibles para comportamientos aparentemente deshonestos, amplías tu comprensión de la situación y evitas interpretaciones simplistas. Otra herramienta poderosa del estoicismo es la premeditatio malorum, la práctica de anticipar dificultades. Aplicada a las relaciones, significa reconocer que la deshonestidad es posible y prepararte mentalmente, reduciendo el impacto emocional si descubrimos mentiras. Finalmente, cultivar la resiliencia emocional es clave. Descubrir que alguien en quien confías te ha engañado puede ser muy perturbador. La práctica estoica de separar los eventos externos de tus reacciones internas te permite enfrentar estas revelaciones con templanza, tomando decisiones basadas en la sabiduría en lugar de reacciones impulsivas. Estas herramientas, si se aplican de forma consistente, no solo refuerzan tu capacidad de detectar mentiras, sino que también fortalecen tu carácter y fomentan relaciones basadas en la autenticidad y el respeto mutuo. En la actualidad, con interacciones digitales constantes y dinámicas relacionales cambiantes, la habilidad de detectar mentiras se vuelve todavía más valiosa y compleja a la vez. Las tecnologías modernas han abierto nuevas vías para la deshonestidad, pero también ofrecen nuevas pistas para quien sabe observar con atención. La comunicación digital elimina muchas señales no verbales tradicionales, como la postura o el tono de voz. Mensajes de texto, correos y redes sociales carecen de estas capas, por lo que debes desarrollar competencias distintas, enfocándote en el tiempo de respuesta, en la elección de las palabras y en los patrones comunicativos. Observa las inconsistencias entre la persona que se muestra en línea y la que ves cara a cara. Muchos presentan versiones cuidadas de sí mismos en el mundo digital, pero esas facetas pueden contradecirse con su comportamiento real.
Estas discrepancias no siempre significan mentiras intencionadas, pero sí apuntan a zonas de inautenticidad que podrían ser importantes. La sobrecarga de información del mundo moderno también afecta tu capacidad de concentración y, por ende, de percibir detalles. La práctica estoica de simplificar y enfocarte cobra relevancia como antídoto ante el exceso de estímulos. Crear espacios de atención plena en medio del caos informativo. Las relaciones en sí evolucionan rápidamente. Conceptos como fidelidad, compromiso y honestidad se renegocian constantemente en una sociedad de cambios veloces. En este contexto fluido, es fundamental que tengas claro cuáles son tus valores y expectativas para evaluar la autenticidad de una relación. La filosofía estoica, pese a su antigüedad, ofrece una sabiduría sorprendentemente vigente para moverte en estas complejidades modernas. Como recordaba Marco Aurelio, no dejes que la multiplicidad de las cosas te perturbe. Mantente firme en tus principios y regresa a ti mismo. Un consejo muy oportuno en nuestro mundo hiperconectado y a menudo confuso. La prisa característica de la vida contemporánea también reduce el tiempo de reflexión cuidadosa, esencial para detectar mentiras. La práctica estoica de desacelerar deliberadamente, sobre todo ante la duda, es una valiosa forma de resistir la presión por respuestas instantáneas. En este contexto, los signos de deshonestidad antes descritos no pierden su relevancia. Simplemente adoptan nuevas formas y expresiones. La verdadera pericia consiste en integrarlos dentro de un enfoque adaptativo, apoyado tanto en la sabiduría antigua como en la realidad moderna, y así distinguirte como un hombre perceptivo en pleno siglo XXI. Para consolidar la comprensión de estos indicios de mentira, vale la pena revisar ejemplos concretos en los que detectar la deshonestidad tuvo consecuencias significativas. Estas ilustraciones no solo fijan los conceptos, sino que muestran cómo se materializan en la vida real. Considera el caso de Manuel, quien empezó a notar cambios sutiles en su novia. Los mensajes que antes respondía de inmediato pasaron a tardar horas en días específicos. Al preguntarle, ella daba explicaciones vagas sobre estar ocupada con el trabajo y evitaba profundizar. Durante las conversaciones, Manuel percibía menos contacto visual y veía que ella se tocaba el cuello con frecuencia, un gesto de autoconsuelo que no era habitual en otras charlas. En lugar de confrontarla impulsivamente, Manuel adoptó una aproximación estoica, observando el patrón durante unas semanas y planteando preguntas abiertas de vez en cuando. Al final notó inconsistencias en las historias sobre dónde había estado. Cuando por fin hablaron con franqueza, ella admitió que iba a terapia en secreto y sentía vergüenza de compartirlo. El ejemplo muestra cómo las señales de deshonestidad pueden apuntar a secretos que, aunque preocupantes, no siempre tienen un origen malintencionado. En contraste, piensa en la experiencia de Raúl en su ambiente laboral. Un colega nuevo se atribuía ideas ajenas y, al confrontarlo, reaccionaba de forma desproporcionada ante preguntas sencillas. Raúl percibía que, en las reuniones, este compañero mostraba compromiso selectivo. Estaba muy presente en proyectos de alta visibilidad, pero se mostraba desinteresado en otros igual de importantes. Con el tiempo, salieron a la luz varias incoherencias sobre su experiencia profesional. Aplicando los principios estoicos de observación paciente y juicio suspendido, Raúl reunió evidencia suficiente para justificar una verificación formal del currículum del colega, descubriendo varias falsificaciones. Esta situación demuestra cómo la reunión de múltiples señales de deshonestidad puede revelar un patrón de conducta poco ética. Otro caso ilustrativo es el de Miguel, quien conoció a una mujer en una aplicación de citas. Notó que ella eludía contestar preguntas sobre su vida personal, reconduciendo la conversación con soltura. En las raras veces que mencionaba su pasado, Miguel percibía ligeras inconsistencias en las líneas de tiempo. Más adelante, al encontrarse en persona, observó que su lenguaje corporal se tensaba ante ciertos temas, sobre todo sobre su trabajo actual. En vez de presionarla o descartar la relación, Miguel mantuvo una cautela curiosa, combinando apertura con discernimiento.
un rasgo esencialmente estoico. Con el tiempo, descubrió que ella había salido de una relación abusiva y estaba comprensiblemente temerosa de compartir detalles íntimos. Las inconsistencias en sus historias surgían por su deseo de proteger su privacidad mientras reconstruía su vida. Estos ejemplos ilustran un punto decisivo. Los signos de deshonestidad no siempre revelan intenciones maliciosas. A menudo, las personas ocultan información por vergüenza, temor, autoprotección, o incluso para evitar herir a otros. El estoicismo nos recuerda que la meta no es condenar, sino profundizar en la comprensión de la verdad, en su complejidad y matices. Al mismo tiempo, estos casos muestran la importancia de la convergencia de varias señales: cambios de comportamiento, evasión de detalles, inconsistencias, reacciones emocionales desproporcionadas, falta de compromiso y más. Juntos forman un panorama mucho más sólido que cualquier elemento aislado. Es este patrón holístico lo que el hombre perspicaz aprende a reconocer y a interpretar. La aventura de dominar la habilidad de detectar mentiras no consiste en desarrollar una desconfianza permanente, sino en forjar un discernimiento certero, algo que, paradójicamente, puede llevarte a relaciones más profundas y sinceras. Al identificar y abordar con tacto la deshonestidad, creas espacio para que emerjan verdades más auténticas, incluso si inicialmente son incómodas. La filosofía estoica, con su énfasis en la búsqueda de la virtud y la sabiduría, nos recuerda una y otra vez que el objetivo final no es solo detectar falsedades, sino consolidar relaciones basadas en la verdad, el respeto mutuo y la autenticidad. Como decía Séneca, no es pobre el hombre que tiene poco, sino el que codicia más. Del mismo modo, no es la cantidad de relaciones lo que enriquece tu vida, sino la calidad y la profundidad de las conexiones genuinas que cultivas. Con los principios y señales discutidos, estás mejor equipado para moverte en el complejo territorio de las relaciones humanas, no como un paranoico o un desconfiado crónico, sino como un hombre sabio y atento, capaz de mirar más allá de las apariencias y valorar la verdad por encima de todo. La capacidad de detectar mentiras es solo una parte de algo mucho más valioso: la capacidad de discernir la verdad en todas sus facetas. Y esa capacidad, como bien sabían los antiguos estoicos, es fundamental no solo para las relaciones exitosas, sino para una vida vivida con sabiduría, integridad y propósito. Al concluir nuestro recorrido por las 7 señales que revelan cuando una mujer te miente, es importante recordar que el objetivo va más allá de la detección de falsedades. Es una invitación a una forma más consciente y auténtica de relacionarte, tanto con los demás como contigo mismo. Los principios estoicos que fundamentan este análisis nos recuerdan que, aunque no puedas controlar si otros eligen ser honestos contigo, sí tienes control absoluto sobre tu propia integridad y sobre cómo respondes a las verdades que descubres. Tal vez esta sea la lección más valiosa de todas. La verdadera fuerza radica no solo en ver a través de las mentiras de los demás, sino en comprometerte inquebrantablemente con tu propia verdad interior. Cuando adquieres pericia en el arte de distinguir la verdad de la falsedad, ocurre algo transformador. Las relaciones superficiales se distancian por sí solas, mientras que florecen las conexiones basadas en la autenticidad recíproca. Quienes valoran la honestidad se sentirán naturalmente atraídos por tu presencia clara y directa, mientras que quienes guardan secretos encontrarán incómoda tu transparencia. Recuerda que esta destreza, como cualquier otra, mejora con la práctica consciente. Empieza prestando más atención a los detalles en tus interacciones diarias. Observa patrones sin emitir juicios instantáneos. Formula preguntas abiertas que inviten a la profundización. Mantente fiel a tus valores y al tipo de conexiones que deseas cultivar. Y, sobre todo, aplica estos principios con compasión. Todos hemos recurrido alguna vez a pequeñas mentiras u omisiones, a menudo por temor, vergüenza o para protegernos a nosotros mismos o a otros.
La verdadera sabiduría radica en distinguir estas debilidades humanas de los patrones sistemáticos de deshonestidad que sabotean por completo la confianza. El hombre verdaderamente sabio no solo detecta mentiras, sino que crea un espacio donde la verdad puede florecer. Al modelar integridad en tus propias palabras y acciones, invitas silenciosamente a los demás a hacer lo mismo. Como decía Marco Aurelio, la mejor venganza es no parecerte a tu enemigo. Del mismo modo, la mejor respuesta a la deshonestidad no es la retaliación ni el juicio severo, sino un compromiso aún más firme con tu propia autenticidad. Al integrar estas habilidades de discernimiento en tu vida, no solo te proteges de engaños potenciales, estás fomentando una forma de relacionarte más elevada, que honra tanto la verdad como la humanidad compartida. Esa es la promesa y la fuerza de la aproximación estoica a la detección de mentiras. No solo ver con claridad, sino vivir con virtud a la luz de esa claridad. Lleva estos principios a tu rutina diaria. Obsérvalos en acción. Refina tu percepción. Y, sobre todo, usa este conocimiento no para separar, sino para conectar. Para crear relaciones donde la verdad pueda florecer y en las que la autenticidad sea no solo posible, sino inevitable.